Hola, muy buenos días, buenas tardes. Un gusto saludarles. Bienvenidos a todos y todas. Este es el primer webinar de la serie que tenemos preparada para el desafío de ciudades de esta edición. Antes de poder entrar en el tema, me gustaría recordarles que tenemos el servicio de interpretación simultánea. Pueden entrar en la parte de abajo en Zoom, aparece un circulito, le pueden dar clic ahí y seleccionar el idioma de su preferencia. Bueno, ya una vez que lo hayan activado, podemos dar continuidad a esa parte. Mi nombre es Aimee Hernández, trabajo en la Coordinación de Ciudades Sustentables de WWF México y estaré acompañándoles a lo largo de este webinar. También está conmigo Uri Colodro, que es de WWF Chile, e Irene de WWF Mesoamérica. En esta ocasión, como pueden ver y para ponerles un poquito en contexto de qué es lo que está pasando con este webinar, de dónde surge, pues bueno, nada más comentarles que es el primero de la serie que tenemos preparado para esta edición del Desafío de Ciudades. Como bien recordarán la mayoría de ustedes y quienes todavía no lo conozcan, el Desafío de Ciudades o el One Planet City Challenge es una competencia bienal amistosa que se desarrolló en WWF ya desde hace más de 10 años. Surgió en WWF Suecia y poco a poco se ha ido expandiendo a lo largo del mundo. En la última edición que tuvimos, participaron más de 280 ciudades alrededor del mundo. Y bueno, como resultado tuvimos a 2 ganadoras globales y también algunas ganadoras nacionales. Dentro de las ganadoras globales, Lund en Suecia y Bogotá en Colombia fueron las ganadoras globales. Y bueno, en esta ocasión traemos un poco más acerca de esta ciudad que resultó como ganadora global. Nada más me gustaría recordarles también, por favor, si pueden poner al lado de su nombre la ciudad a la cual representan para que podamos identificarnos. Y bueno, una parte de las reglas de sana convivencia, que por favor nos ayuden en caso de que tengan alguna duda, algún comentario, puedan escribirlo en el chat. Más adelante les estaremos dando seguimiento a estas preguntas que ustedes tengan. E incluso en la sección de preguntas y respuestas también podrán levantar la mano. Les pido que por favor esperemos hasta ese momento para poder hacer las intervenciones. Y bueno, ya les daremos la palabra, ¿no? Como les decía, el Desafío de Ciudades en esta ocasión tiene pues la siguiente edición que va de 2023 a 2024. Muy pronto les estaremos compartiendo más información del lanzamiento en cada uno de sus países. Por el momento me gustaría comentarles y compartirles esta lista de contactos de las ciudades, de las oficinas que están en representación. Como pueden ver, tenemos participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mesoamérica, que incluye Belice, Honduras, Panamá y Guatemala, también aquí en México y en Perú. Entonces, como pueden ver, aquí está en la lista de los contactos para que ustedes puedan acercarse a estos responsables, escribirles un mensajito y con gusto les podemos dar más información acerca del Desafío de Ciudades de esta edición. Y si alguien ya tiene algún interés de ser parte, puede escribirnos y pues con gusto le damos seguimiento. Sin más preámbulos, les platico sobre la agenda que tenemos planeada para el día de hoy. Vamos a tener pues, esta breve bienvenida. Posteriormente tendremos la participación de la representante de Bogotá, que fue una de nuestras ganadoras globales, en la que nos va a presentar los secretos para el éxito y cómo han logrado todo este esfuerzo, gran esfuerzo que han hecho. También tendremos la parte de preguntas y respuestas, como les había comentado, y finalmente el cierre. Comentarles nada más que pues ninguna de las ciudades es perfecta, todas tenemos o todas tienen un área de oportunidad que atender y siempre va a haber algo que se pueda mejorar. Entonces, pues hay que seguir trabajando por tener un mejor ambiente, una mejor ciudadanía. Entonces, pues nada, incitarlos a que todos apuntemos hacia ese objetivo, hacia cumplir los objetivos del Acuerdo de París y bueno, apoyarnos entre nosotros, ¿no? Como pueden ver, lo que hacemos en el Desafío de Ciudades es dar un acompañamiento a las ciudades para que puedan lograr sus objetivos. Entonces, cuenten con que WWF puede ser ese soporte también.
Entonces, a continuación me gustaría presentarles a nuestra ponente de hoy. Ella es Carolina Urrutia, la secretaria de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en Colombia. Ella estudió Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana en México y realizó una maestría en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ha trabajado en la Secretaría de Ambiente en México, en el Banco Mundial y en el Ministerio de la Defensa Nacional de Colombia. Como les decía, ella es actualmente secretaria de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en Colombia. Y bueno, esta ciudad, para poderles platicar un poquito más acerca de ella, tiene 7.412.566 habitantes y de hecho es el departamento más poblado en Colombia. Está constituida por 20 distritos y tiene una extensión territorial de 1.775 kilómetros cuadrados. Es un poquito más grande que Ciudad de México incluso, ¿no? Y bueno, para platicarles un poco más acerca de lo que encontró el jurado que estuvo evaluando a las ciudades, fue que, pues, particularmente el Plan de Acción Climática de Bogotá tiene objetivos muy ambiciosos porque incluye reducir a la mitad las emisiones para 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2050, lo cual es muy admirable y asombroso y pues nos gustaría mucho escuchar más acerca de esto, ¿no? Este plan de acción climática incluye acciones en sectores que son difíciles de impactar y bueno, a pesar de los numerosos desafíos, pues han logrado posicionarse a nivel nacional en Colombia, pero también a nivel internacional. Entonces, pues, sin más, le cedo la palabra a la maestra Carolina Urrutia para que nos cuente un poquito más acerca de esto que han trabajado. Jaime, mil gracias. Es una felicidad para mí estar con ustedes hoy. El reconocimiento que nos hizo WWF es uno que realmente valoramos muchísimo. Como tú lo dices, hemos trabajado muy duro en nuestro plan de acción climática. Hemos hecho un gran esfuerzo por dejarle a la ciudad una senda, un camino de transición, un camino hacia la sostenibilidad en términos climáticos, que además ha estado acompañado por un momento realmente histórico en la ciudad en el que los actores políticos, el consejo, todos se han preocupado por darle mayor visibilidad a los temas del clima. Entonces, hemos sido muy afortunados también en el sentido político. Voy a arrancar, déjenme un segundito, voy a... Eso, ya, es que estoy en el consejo de la ciudad. Aquí tengo también a nuestro director de gestión ambiental, Diego Rubio. Si me llaman al recinto voy a tener que retirarme. El consejo en Bogotá es absolutamente obligatorio y uno no puede escapar. Entonces voy a hacer todo lo que pueda de la presentación y si me tengo que salir les pido muchas disculpas y espero que no haya mucho ruido. Por favor me avisan si hay problemas para escuchar. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Híjoles. Entonces, ¿qué les puedo decir yo sobre cuál es el gran secreto de Bogotá? Lo hemos dividido en lo que llamamos la gestión del conocimiento, la inversión que hemos hecho en que las bases científicas de nuestro plan de acción climática sean robustas, que nuestra acción climática se planee con base en la ciencia, al igual que nuestras metas, sobre todo esperando que esto le dé al plan de acción climática una continuidad a lo largo de otras administraciones. Una de las cosas a la que le tememos, por supuesto, siempre en cualquier administración es que la siguiente administración corte un área de trabajo específica y partir del conocimiento ha sido una de las formas en las que buscamos garantizar que nuestro plan de acción climática no sea nuestro, no sea de la administración de la alcaldesa Claudia López, sino de Bogotá. La segunda es incluirlo en el ordenamiento territorial. Fuimos muy suertudos en Bogotá porque tuvimos la oportunidad de desarrollar nuestro plan de acción climática a la par que desarrollábamos nuestro plan de ordenamiento territorial, un documento de planeación del territorio que sale cada 12 años en la ciudad y que no se había actualizado hace mucho tiempo. El tercero es que ya teníamos acción climática en la forma de pensar la movilidad, el ecourbanismo y ya estábamos trabajando en economía circular. Entonces, este tema transversal del clima, de no solo estar en el PAC, era muy importante. Y el 4, contarles un poquito de la estrategia de reverdecimiento, de realmente realzar
las condiciones de conectividad ecosistémica y de biodiversidad en la ciudad, y lo que estamos haciendo en términos de inversión en reverdecimiento, y pues ya los instrumentos específicos en los que hemos aterrizado la acción climática para que realmente, como les decía, sea una política de ciudad y no una política de una administración. Arranquemos entonces con la siguiente, y gestión del conocimiento. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros primeros pasos? Cuando llegamos al gobierno distrital, nos percatamos de que no se había hecho un inventario de gases de efecto invernadero desde 2016. Lo primero que teníamos que hacer era ponernos al día y tener datos actualizados de las emisiones de Bogotá. Segundo, en lo que se había avanzado un poco más, era en entender el riesgo climático de la ciudad. Ya desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático se había trabajado y se había avanzado en bajar el conocimiento sobre el riesgo en la ciudad al nivel que llamamos nosotros UPZ, es decir, barrio por barrio, a saber cuáles eran las amenazas que había en cada una, no solamente de las localidades, que son esas 20 unidades en las que se divide la ciudad, sino realmente barrio por barrio para que nos ayuden a tomar las decisiones. El tercero, en paralelo hicimos todo esto, ¿no? Avanzar en las discusiones con las instancias de participación. Estoy segura que en otras ciudades como en Bogotá, las instancias de participación son muchísimas. Nosotros tenemos comisiones ambientales locales, tenemos por supuesto el Consejo de la Ciudad, tenemos comisiones de gestión de riesgo, tenemos una cantidad de instancias de participación en las cuales teníamos que ir contando lo que estábamos haciendo. Y por supuesto algo que realmente considero yo la clave del éxito, y es no esperar a que tengamos los planes completos para empezar a implementar. Es decir, implementar mientras planeamos. Y ese es, yo creo que un reto de todas las ciudades. Si nos esperamos a tener información perfecta, no vamos a empezar a actuar nunca. Y la acción es lo que necesitamos en este momento. No documentos perfectos, completos. Nosotros vamos, si no me equivoco, y Diego me puede corregir, casi en la 5ª edición de nuestro plan de acción climática. Es un documento vivo que tenemos que ir actualizando, que en la medida en que hay más participación, lo vamos enriqueciendo. La siguiente, por favor. Me avisan si me escuchan mal porque hay mucha gente por aquí. Entonces, el inventario de gases de efecto invernadero nos dijo cosas que ya sabíamos, pero que necesitábamos tener la información sólida sobre, digamos, confirmar nuestro instinto, y lo que sabíamos desde el 2016. Casi la mitad de nuestras emisiones vienen del sector transporte. Tenemos también, como todas las ciudades, consumo energético residencial, comercial e industrial alto. Nuestra matriz energética es relativamente limpia, pero aún así el 19% de nuestras emisiones vienen de el consumo energético. La industria, por supuesto, en una ciudad como Bogotá, que contribuye alrededor del 20% del PIB del país, y es un componente también importante. Y tenemos en aguas residuales y en disposición de residuos también un buen número de emisiones. En términos del país, no somos grandes emisores, como muchos de ustedes pueden saber. La mayor fuente de emisiones en Bogotá es el cambio de uso de suelo, es AFOLU, y en ese sentido las emisiones de Bogotá no figuran de manera muy importante en las emisiones del país, a pesar de que tenemos una gran parte del PIB. Ahora, eso es porque tampoco estamos haciendo tercer alcance, no llegamos a medir nuestro impacto indirecto, digamos, que siempre yo creo que es otro reto que hay que enfrentar, pero que en este momento no contábamos con la información para hacerlo. La siguiente, por favor. Entonces, nuestra evaluación de riesgos climáticos, que está entre, yo creo que lo más interesante de nuestro plan de acción climática, lo que nos permite es saber exactamente cuáles son los riesgos climáticos y tener un índice de riesgo para adaptarnos frente a esos escenarios. En ese sentido, sabemos barrio por barrio en Bogotá cuáles son los mayores riesgos climáticos que enfrentamos. Y resumimos en 4 los principales riesgos, aunque como les digo, los tenemos barrio por barrio. Nuestra temperatura en las zonas rurales va a incrementar alrededor de 0.25 grados, que es un incremento notable particularmente, que ese es un tema que mencionaban en la introducción. Bogotá es muy grande porque es 75% rural. Bogotá es una ciudad muy rural. Y esos aumentos de temperatura realmente son preocupantes en términos de producción y de seguridad alimentaria.
En la zona urbana va a incrementar la temperatura alrededor de 0.65 y vamos a tener en términos de precipitación como un cambio importante. En la zona occidental van a aumentar las lluvias, que es hoy la zona más seca de la ciudad, y en los cerros orientales y en Sumapaz, nuestras áreas más rurales, van a disminuir las lluvias en un 15%. Ahí vamos a tener que enfrentar, y estamos trabajando duro, está trabajando Diego puntualmente muy duro, en estar mejor preparados para los incendios forestales, que van a ser uno de nuestros principales retos en términos de clima. Siguiente, por favor. La segunda que les decía, y esto sí, digamos, si ustedes me dijeran cuál es el gran secreto, yo se lo resumiría siempre en voluntad política. La alcaldesa Claudia López, desde que empezamos a construir el plan de ordenamiento territorial, nos dio la instrucción de que estuviera claramente planeada la ciudad de los próximos 12 años alrededor del riesgo climático. Por eso decidimos en parte no ampliar las zonas urbanas de la ciudad, apostarle a una ciudad que se renueva, una ciudad de la renovación urbana y del ecourbanismo, para no crecer en nuestras áreas rurales y no eliminar áreas verdes o protegidas. Entonces, incrementamos la estructura ecológica principal, que es como le llamamos aquí, en un 30%. Consolidamos una reserva urbana al norte de la ciudad, realmente pensando en ese futuro y pensando en la adaptación. Declaramos nuevos parques ecológicos distritales y creamos una nueva categoría de manejo para la ruralidad que se llama paisajes sostenibles, que permiten actividad agropecuaria, pero también alrededor de elementos de protección ambiental. Siguiente. Siguiente diapositiva. Eso, perfecto. El páramo de Sumapaz, el páramo más grande del mundo, no se había incluido originalmente en nuestro anterior plan de ordenamiento territorial. Lo declaramos como área de protección, declaramos nuevas reservas distritales de humedal y dimos más claridad sobre cómo se deben manejar los humedales urbanos. Creamos la base para unas zonas de bajas emisiones, las zonas urbanas por un mejor aire, donde vamos a implementar acciones que mejoren la calidad del aire en las áreas donde tenemos los retos más críticos de calidad del aire. Y por supuesto, incluimos mecanismos de restauración, reparación y compensación que garanticen que la estructura ecológica principal no solamente esté ahí, sino que funcione bien. Siguiente, por favor. Bogotá lleva muchos años, siguiente por favor, trabajando en movilidad. Desde mejora en combustibles hasta compra de buses, estamos haciendo todo lo posible por construir la primera red de metro de la ciudad. Esto todo se incluyó en el plan de ordenamiento territorial y esa base que ya se había trabajado de movilidad sostenible nos permite tener metas muy claras en el sector que más contribuye a esas emisiones. Entonces ya tenemos 1.485 buses eléctricos, somos la ciudad, estamos en constante competencia con Santiago por ser la ciudad fuera de China con más buses eléctricos, estamos convencidos de que las licitaciones y las compras públicas deben priorizarse y deben dar ejemplo hacia la movilidad cero emisiones. Tenemos metas desde el plan de acción climática también para movilizar el cambio de tecnologías en los vehículos particulares, buscando que a 2040 todos los nuevos registros de vehículos sean cero emisiones. La inversión, y eso ya está también en acuerdo de la ciudad porque fue parte de la declaratoria de emergencia climática en Bogotá, a 2030 el 100% de los vehículos oficiales deben ser eléctricos, deben ser cero emisiones. Pasamos de 39 taxis eléctricos en el presente a 2040 buscar que todos los taxis sean eléctricos y un gran reto que tenemos todas las ciudades latinoamericanas pero que en Bogotá realmente es crítico es el de los vehículos de carga. En carga no vamos a lograr llegar a cero emisiones de manera tan acelerada, pero sí podemos llegar a bajas emisiones con una transición tecnológica y para eso puntualmente la semana pasada anunciamos un fondo de transición de carga para que el distrito ayude a los transportadores a financiar su transición. Siguiente, por favor. En la transición energética tenemos grandes riesgos en Bogotá. ¿Por qué? Porque siempre hemos percibido que como nuestra matriz energética es relativamente limpia, no se han hecho grandes inversiones. Y segundo,
porque realmente dependemos mucho de las decisiones que se toman a nivel nacional. No es, creo que como muchas ciudades, nuestras decisiones de consumo energético no son tan autónomas como quisiéramos. Sin embargo, tenemos varios proyectos que nos permitan también, así como con los vehículos oficiales, avanzar a que tanto el alumbrado público, que ya es LED y mucho más eficiente, y como nuestros edificios realmente tengan paneles solares y formas de usar energía limpia. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos un programa que se llama Bogotá Circular, que es parte integral del Plan de Acción Climática y que busca que cambiemos nuestros hábitos, que generemos nuevos negocios y disminuyamos el enterramiento de residuos en la ciudad. Tenemos ahí apoyo y hemos hablado bastante con WWF y buscamos realmente potenciar nuevas tecnologías y nuevos negocios alrededor de la circularidad. Tenemos una estrategia específica que se llama Bogotá Circular para la moda, reduciendo alrededor de 400 toneladas al día de residuos textiles. Tenemos el proyecto de aprovechamiento de biogás, que es una tecnología un poquito vieja. Bogotá fue de las primeras ciudades en entrar en biogás, pero esperamos. Estuvimos mirando este año termovalorización, pero realmente el modelo financiero para la termovalorización es muy compleja y también vemos a otras ciudades salir de la termovalorización. Entonces, estamos aún evaluando qué va a ser, cuál va a ser la estrategia específica. Siguiente, por favor. Entonces, todo el componente de reverdecimiento, que es un componente que también ha sido una apuesta política muy importante de la alcaldesa Claudia López y en la cual trabajamos todos los días. Siguiente, por favor. Buscamos no solamente declarar áreas protegidas, que es algo que hicimos en el plan de ordenamiento territorial, sino repensarlas desde el ángulo de la conectividad ecosistémica. Por eso buscamos declarar desde el plan de ordenamiento territorial conectores ecosistémicos que no son áreas protegidas, sino que son medidas de intervención que nos permiten mejorar las coberturas vegetales y los espacios públicos desde los parques, los andenes, para garantizar mayor biodiversidad y mayor conectividad. Declaramos entonces conectores ecosistémicos que cruzan la ciudad alrededor del sistema hídrico y que buscan la restauración, rehabilitación y recuperación. Incluimos una nueva figura que son los bosques urbanos, por supuesto la apuesta siempre de las soluciones basadas en la naturaleza y buscamos realmente tener un componente muy importante de ciencia ciudadana y gestión del conocimiento que le permita también a la ciudadanía tener una mayor credibilidad en lo que estamos haciendo. Parte esencial de los conectores y de nuestras áreas protegidas es fortalecer la participación ciudadana. Las áreas protegidas, los espacios verdes de la ciudad no son del gobierno, son de la ciudad. Y en la medida en que los cuidamos y entendemos su funcionamiento, podemos, digamos, hacerle una apuesta más grande a la biodiversidad urbana. La adquisición predial es, por supuesto, siempre una pieza importante del rompecabezas de la conservación y de la conectividad, pero ya no es nuestra pieza central. Es decir, buscamos hacer acuerdos de conservación, diversificar la forma en la que intervenimos el territorio para tener una mayor posibilidad de reverdecer. Siguiente, por favor. Tomamos una decisión que fue importante y fue cambiar la forma en la que compensamos la pérdida de árboles en la ciudad. En las ciudades, y estoy segura que todos mis colegas aquí presentes sufren lo mismo que nosotros, las ciudades se transforman constantemente, son seres vivos en constante transformación de alguna manera. Y producto de esos procesos de transformación, constantemente estamos teniendo que intervenir el arbolado, ya sea para poda, para tala, tenemos que tomar decisiones. Y la mejor manera de poder tomar esas decisiones es tener una estrategia de compensación que sea, digamos, abundante, que realmente compense y que sea creíble. Cambiamos la metodología de compensación para que como mínimo la pérdida de un árbol se compense con 5. En espacios rurales muchas veces en Colombia llegamos hasta 7, pero en espacios urbanos realmente es un reto porque no tenemos tantos espacios para sembrar, ¿cierto? Entonces esa es la tarea en la que estamos en compensación. Siguiente. Este es un tema que realmente nos inspiró después de la pandemia, cuando estábamos, bueno, durante la pandemia, cuando estábamos pensando en la creación de empleos verdes,
y en cómo encontrar en los temas ambientales también oportunidades para salir de la crisis económica en la que estábamos. Entonces, creamos un programa de transferencias condicionadas en el cual formamos y le damos una transferencia de, ¿cuánto será eso? Un poco más, sí, son 600.000 pesos. Ya con la fluctuación del dólar no me atrevo a hacer el cambio, pero enseñarle a las mujeres, particularmente son mujeres en condición de vulnerabilidad que han podido participar en procesos de formación y han podido recibir una transferencia monetaria mensual por trabajar 20 horas a la semana, y eso les ha dado, por supuesto, una mayor autonomía y además un mayor conocimiento para cuidar los ecosistemas en Bogotá. Esperamos que sea un programa que siga, pero estamos convencidos de que lo que se hizo con el programa realmente hace que las mujeres transmitan conocimiento y cuidado de los espacios verdes de la ciudad. Siguiente, por favor. Sembrar es muy importante. De las estrategias de reverdecimiento y restauración queremos, queríamos sembrar 1 millón de árboles, nos vamos a quedar en alrededor de 800.000. La pandemia nos la puso difícil en términos de árboles, y además la verdad es que no tenemos muchos espacios urbanos para sembrar. Vamos a tener que hacer un trabajo bastante grande también en la ruralidad. Estas cifras están un poquito desactualizadas porque nos vamos a quedar en las 800.000. Vamos hasta ahora en más de 400.000, y este año con un programa de restauración en zonas rurales esperamos terminar con las 800.000 que nos debemos para este año. Siguiente. Entonces, esto es importante en términos de continuidad. Nosotros salimos, como les decía, siguiente por favor, con nuestro plan de acción climática, que fue un documento de trabajo, con el apoyo de C40, de 3GI, de varias organizaciones. Sacamos nuestro primer documento de trabajo. Después lo estamos convirtiendo en una política. Bogotá tiene COMPES, como la nación, tiene una comisión, digamos, el gabinete aprueba las políticas públicas del distrito, y estamos convirtiendo el plan de acción climática en una política pública para que permanezca en el tiempo. Pero también estamos todavía en las discusiones en el gabinete, estableciendo por decreto las metas de cambio climático de la ciudad, sectorialmente. Entonces, en mitigación tenemos 4 metas en los sectores que más emiten, en edificaciones, transporte, residuos y aguas residuales, y en adaptación tenemos metas en áreas verdes y en sistemas urbanos de drenaje sostenible. Entonces, lo que buscamos es que esas metas queden a nivel decreto, que no sea fácil de cambiarlas, porque si no tenemos las metas anualizadas, va a ser muy difícil que lleguemos a la carbono neutralidad. Yo estoy convencida, no sé qué piensan mis colegas de otras ciudades, yo estoy convencida de que a mediano plazo vamos a tener metas obligatorias y digamos en marcos legales mucho más exigentes a lo voluntario que tenemos hoy, porque lo cierto es que de manera voluntaria no estamos cumpliendo con nuestras metas, y vamos a necesitar, yo creo, un poquito más de seriedad con la forma en la que cumplimos nuestras metas en emisiones. Siguiente, por favor. En el componente de adaptación tenemos metas indicativas en el plan de acción climática y en el decreto. Criterios de cambio climático en todos los planes de manejo ambiental. Tenemos la identificación de riesgos climáticos, la identificación también de la vulnerabilidad incrementada en términos de salud, y tenemos una meta de un índice de escasez hídricas. Y en el componente transversal tenemos metas de conocimiento, estrategias de cambio climático en el sector privado, alianzas de cooperación y acciones que incentiven la corresponsabilidad con la ciudadanía. Siguiente, por favor. La política que les digo que va a COMPES, la estamos construyendo. El COMPES en Bogotá es sumamente exigente en términos de participación. Hemos hecho más de 40 talleres con distintos grupos de interés, con grupos étnicos, con mujeres, localidad por localidad, para saber cuáles son las preocupaciones de la gente en términos de cambio climático y asegurarnos que se incluyen dentro de la política. Siguiente, por favor. Y que además, como en todas las políticas, queden claros los presupuestos. ¿Qué queremos con nuestra política? Gestionar integralmente las acciones para la adaptación a los efectos del cambio climático y la mitigación de las emisiones, conectarnos con la Política Nacional de Cambio Climático, el Acuerdo de París, las metas del país y los compromisos que tenemos como ciudad C40, incorporar enfoques poblacionales diferenciales, tanto ambientales, territoriales, de género y de derechos humanos, siempre un reto que estas políticas no sean solo técnicas en los aspectos de cambio climático, sino que incluyan y reflejen de manera adecuada los temas sociales.
Hemos estado, como les decía, participando duro con todas las entidades públicas, con las comunidades y con el sector privado, y nos vamos a fijar en la política metas a largo plazo, acciones hasta el 2050 y presupuestos indicativos de cada década. En este año vamos a tener lista la política, yo creo que va a ser alrededor de julio. Esperamos tener la lista muy pronto, ya terminamos la fase de diagnóstico, es un documento muy sólido técnicamente, bastante largo, pero esperamos que le quede a la ciudad ese legado. Siguiente, por favor. Por todo esto, pero sobre todo lo que les digo siempre, voluntad política. La alcaldesa hizo del cambio climático, hizo de la crisis climática una enorme prioridad para su administración. Y tuvimos la suerte de que el Consejo de la Ciudad también declaró la emergencia climática y le dio al tema del clima una prioridad. Yo creo que esto está pasando en todas las ciudades latinoamericanas, no creo que estemos solas, pero la voluntad política es lo único que hace que esos trade-offs que necesariamente va a haber en términos de política climática sean aceptables políticamente. Es decir, hay sacrificios y si esos sacrificios no están claros y no están visibles de parte desde los alcaldes o los líderes de cada una de las ciudades, va a ser muy difícil que en el camino no decidamos, digamos, bajar nuestros niveles de ambición. Creo que cumplí con el tiempo. Muchas gracias. Me puedo quedar 5 minuticos, creo, para preguntas y después me toca meterme al consejo. Pero queda el equipo, entonces aquí estamos todos. Muchas gracias, maestra Carolina. Creo que ha sido muy inspiradora su presentación. Hemos visto algunos de los retos a los cuales se han enfrentado y sobre todo también estos logros que han tenido. Me parece muy interesante la importancia que le da la voluntad política y cómo es que esto ha ayudado a que vaya avanzando el tema en Bogotá, por ejemplo, ¿no? Y creo que, como decía usted, es un tema que también está mucho en la región de América Latina. Y con esto me gustaría preguntarle, en lo que se van animando también todos a poder hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué los mantiene motivados? Porque creo que también es algo que ha surgido mucho en la región, ¿no? De repente, pues las ciudades sienten que no hay mucho que hacer o no hay muchos recursos, falta financiamiento, vaya, hay muchas barreras. ¿Qué es lo que los mantiene motivados para seguir trabajando en este tema? Pues en parte nos mantienen motivados reconocimientos como la que nos dio WWF. Yo creo que ese reconocimiento y esa visibilidad nos ayuda a estar motivados. Segundo, yo creo que en Bogotá, afortunadamente, el tema de recursos es menos complejo. Bogotá tiene un sector ambiental grande, en la Secretaría trabajamos 1.600 personas y hay una base técnica muy robusta para poder hacer el trabajo y creo que de cierta manera empezamos a ver el resultado de nuestro trabajo y eso es lo que más nos motiva, es decir, poder ir a las reuniones en cada barrio y decirles estos son los riesgos y aquí podemos poner un bosque urbano y tener soluciones para la gente y conectar los temas de clima con los temas económicos, con los temas sociales, realmente eso es lo que nos permite estar como más conectados y motivados. Oigan, si me voy a tener que ir, perdón, ya me están amenazando con el control político. Queda Diego. Muchísimas gracias. Lo lamento mucho no poderme quedar más tiempo. Es un honor para mí haber sido reconocidos como ciudad por WWF y todo lo que podamos hacer con otras ciudades para trabajar juntos, bienvenidos. Yo me voy, se queda Diego. Gracias por todo. Gracias a Paula que la vi por ahí, a Saimi. Gracias por todo. Qué pena. Gracias, muchas gracias, secretaria. Bonito día. Listo, si quieren, entonces aquí está Diego, él también nos está apoyando, como decía la secretaria, acerca de las preguntas que van a estar surgiendo. Entonces, te paso la palabra, Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos, muy interesante la presentación. Hola, Diego. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? 2 preguntas que son algo distintas. La primera tiene que ver con el mecanismo que ustedes están implementando para darle continuidad a las políticas. Ustedes hablaron de convertir esto en una suerte de política de Estado, que es un problema creo que en muchas ciudades, el conseguir que frente a la alternancia política no se cambien los programas y los planes que se han realizado. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto tiene que ver con cómo manejan ustedes el tema de los desarrolladores inmobiliarios,
que en particular en las ciudades de Argentina generan una enorme presión para no ordenar el territorio y para impedir una serie de políticas que tienen que ver con lo climático y la biodiversidad. Gracias, Carlos. No, pues, lo primero es reglas de juego, ¿no? En el institucionalismo y en el Estado de Derecho, las normas, las políticas son las que orientan a mediano y largo plazo esas transformaciones importantes del Estado. La agenda de cambio climático es una agenda que tiene que estar orientada a largo plazo porque las inversiones y los proyectos que se necesitan de ciudad no se logran en corto tiempo. En ese sentido, nosotros con la incorporación con la incorporación de esta política, lo que vamos a establecer es que las siguientes administraciones tengan una hoja de ruta clara para poder incorporar en los planes de desarrollo los proyectos y las inversiones necesarias para hacer esa transición, especialmente en lo que son componentes de infraestructura urbana, ¿cierto? En el tema de la conservación de las áreas protegidas que aumentamos con el plan territorial. Y también en, digamos, esos compromisos que el sector privado deben tener en torno a la construcción. Y ahí paso rápidamente a la segunda pregunta que tú nos planteas. Bogotá es una ciudad que está en constante renovación urbana. Nosotros en este momento tenemos alrededor de 35 planes de renovación urbana, es decir, las ciudades, esos barrios que se van quedando antiguos, obsoletos, entran en un proceso de renovación y nosotros lo que estamos haciendo en el marco de lo que quedó en el plan de ordenamiento territorial es incorporar unos principios y unas orientaciones muy claras del urbanismo para que esos nuevos edificaciones, barrios, conglomerados de ciudad incorporen elementos de adaptación y de mitigación al cambio climático, específicamente en elementos como el confort térmico para mitigar cualquier uso de, digamos, de aspectos de enfriamiento, en temas de confort acústico para que la ciudad sea más amable en temas de lo que es transporte versus la habitabilidad, en el componente de sistemas urbanos de drenaje sostenible para evitar la impermeabilización del suelo. Bogotá, digamos, fue una ciudad que constantemente se amplió de forma desordenada y lo que hizo fue endurecer. Tenemos que restablecer la permeabilidad del suelo para evitar esos encharcamientos, como lo decía la secretaria, en la parte occidental de la ciudad, donde se ubican alrededor de 4 millones de personas, tenemos muchos de esos procesos de renovación urbana y tenemos que aumentar la permeabilidad, porque si la precipitación va a aumentar en un 35% y seguimos endureciendo, esto va a implicar encharcamientos e inundaciones en esas nuevas ocupaciones urbanas que vamos a hacer. Entonces, estamos dejando todos esos componentes en la reglamentación del plan de ordenamiento territorial, específicamente en el componente de urbanismo. Y pues lo que ya ha mencionado la secretaria también, el plan de ordenamiento territorial da una línea, una hoja de ruta de reglas de juego de 2022 a 2035 como mínimo, y esto establece que todos los permisos de construcción que se avancen de aquí en adelante tengan que cumplir esos elementos de adaptación al cambio climático que les estaba mencionando. Entonces, lo más importante es tener esas reglas de juego claras desde los instrumentos principales que tiene la ciudad. Para Bogotá, y imagino que para otras ciudades latinoamericanas también es los planes de ordenamiento territorial, pero lo más importante es que esto se visibilice en cada uno de los planes distritales de desarrollo, ¿sí?, que tiene cada vigencia en cada ciudad. Porque si no se les mete los recursos suficientes de la inversión pública, va a ser muy difícil que esos lineamientos y esa política pública que estamos estableciendo pues se vuelva realidad. Eso sería más o menos, Carlos. No sé si quedó claro la respuesta. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Diego. Adelante, Víctor Hugo Montalva, y también si nos podrías contar de qué ciudad, a qué ciudad estás representando. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Víctor Hugo Montalva, soy el director de Medio Ambiente de una comuna del sur de Chile llamada San Pedro de la Paz. Somos una comuna que está recibiendo todos los humos de los incendios forestales que no sé si están informados acá en Chile, en la zona sur, en las regiones séptima, octava y novena, son muy, muy intensos en estos días. Así que estoy bajo el humo conversando con ustedes acá en el sur de Chile. Y mucho calor. Bueno, mi pregunta es que no sé si escuché bien, la expositora, la secretaria ambiental, ¿sería el equivalente, dijo que tenían 1.600 funcionarios? ¿Escuché bien? Porque, sí. Ya, ok, entonces mi pregunta es, ¿con qué presupuesto trabajan ustedes en lo que es el municipio de Bogotá? Porque entiendo que la Secretaría de Medio Ambiente sería el equivalente a lo que yo soy, el director de Medio Ambiente de una comuna que se llama San Pedro de la Paz y que tenemos 150.000 habitantes, con un presupuesto que
me imagino no alcanzamos a nada de lo que ustedes hacen, ¿ya? Entonces, ¿cómo logran compatibilizar lo que es la alta demanda social comunitaria por un mejoramiento en la gestión medioambiental? Y si es que eso les involucra limitantes presupuestarias para aquello, porque ustedes son una ciudad ejemplo para nosotros, pero un ejemplo casi a modo de contraejemplo, porque la verdad nosotros jamás vamos a tener los recursos disponibles que ustedes tienen para llegar a un nivel de excelencia tal que se les reconozca a nivel mundial como el reconocimiento que tienen hoy día. ¿Cómo es la experiencia con hartos recursos versus lo que nosotros podemos hacer? Porque todo lo que ustedes hacen, nosotros lo podemos hacer, pero a escala casi amateur. Con mucho esfuerzo, pocos recursos y mucha voluntad de la gente. Vale. No, Hugo, espero que logres solventar el tema de incendios, que es un tema y un problema muy complejo. Nosotros también hemos tenido algunos eventos aquí en Bogotá. Muy puntual a tu pregunta, sí, nosotros tenemos 1.600 entre funcionarios y contratistas. Funcionarios son alrededor de 150, contratistas son 1.450. Y eso es muy importante para diferenciar. La fuente de financiamiento son, digamos, de dos rubros. Aquí en Colombia, me imagino que debe ser parecido en otras ciudades, que es funcionamiento, que es, digamos, lo misional, lo que es el transporte, la seguridad, todos esos componentes. Y el otro ya es la inversión para los proyectos de ciudad que cada plan distrital establezca. Entonces, en ese componente del proyecto, digamos, de lo que es los proyectos de inversión, desde el Plan Distrital de Desarrollo sí se le asignó en esta administración una cantidad de recursos mucho más alta a la que se venía haciendo históricamente. Fuera de eso, Colombia tiene unas fuentes de destinación específica para asignar a las autoridades ambientales, a las cortes autónomas regionales y a las secretarías distritales en el cumplimiento de lo que es la administración y adquisición de áreas de importancia estratégica para el abastecimiento hídrico. Entonces, ese es un rubro muy importante que por norma está establecido que el 1% de los ingresos corrientes de cada ciudad tiene que estar destinada a esa inversión. En el caso de Bogotá, podemos estar hablando que son alrededor de 100.000 millones de pesos año, que son unos 20 millones de dólares mal contados con la tasa de cambio tan volátil que hemos tenido. Pero también nos plantea un reto, ¿no? Porque no es solamente tener la destinación de recursos, sino diseñar la contratación, sacar la licitación pública, contratarla y ejecutarla. Entonces, no es solamente tener la fuente de financiamiento, sino la máquina suficiente para ejecutar esos recursos y la claridad de que se tiene que hacer inversiones a medio y largo plazo. Nosotros en Colombia tenemos un principio en lo que es el presupuesto, que es la anualidad. Es decir, que los proyectos que se formulen tienen que ejecutarse en el mismo año que están asignados. Y eso es una limitante muy grande. Pero tenemos una figura que se llama vigencias futuras. ¿Sí? Las vigencias futuras tú las puedes comprometer hasta 3 años de ciudad, ¿sí? No puedes comprometer vigencias futuras de la administración. Entonces, lo que hicimos nosotros también, por ejemplo, para todo el tema de reverdecer, para lo que es la inversión en nuevos procesos de restauración y de reforestación urbana, es hacer vigencias futuras para poder saltar ese límite que es la anualidad, obviamente en el marco de la ley, y que nos permita hacer contrataciones de 2 o 3 años para poder cumplir esos proyectos tan grandes. Entonces, más asignación presupuestal, una máquina suficientemente robusta para avanzar en los procesos administrativos contractuales y obviamente una orientación de mediano plazo para poder establecer esa inversión. Entonces, eso ha sido un proceso también de aprendizaje. Estos instrumentos que te menciono están desde el año 93 porque es una ley nacional, la ley que creó el Sistema Nacional Ambiental en Colombia, pero te soy sincero, la ejecución de esos recursos también históricamente en todos los municipios y departamentos de Colombia ha sido baja, porque tampoco está toda la capacidad institucional en todos los municipios. Entonces, no es solamente tener más asignación de recursos, sino poder establecer todos esos elementos administrativos que permitan el cumplimiento y ejecución efectiva de esos recursos. Entonces, nosotros en este momento también estamos haciendo un trámite ante el Congreso Nacional para modificar esa asignación específica de esta fuente que digo que es del 1% de los ingresos corrientes para la destinación específica de adquisición y mantenimiento de predios. Queremos ampliarlo, ya van 2 debates de 4 en el Senado para incorporar proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, lo que permitirá dinamizar esa inversión de una forma mucho más, digamos, basada en las necesidades de cada uno de los ecosistemas, de las comunidades también, para poder invertir estos recursos, porque no solamente es adquirir, llevamos ya 20 años adquiriendo y muchas veces ya también quedan los predios más difíciles de adquirir con problemas, digamos, catastrales o de titularidad, digamos, de la historia del predio. Entonces, necesitábamos dinamizar y esto nos pasaba también no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades importantes como Medellín o Cali, que son las ciudades grandes donde tienen esta fuente de recursos
amplia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en Bogotá, también permear la agenda nacional para que las normas también sean diferenciadas a partir de las necesidades y avances de cada una de las entidades territoriales y que realmente uno cuando llega a estos puestos de gestión pública pueda también tener esa versatilidad de acomodar esos recursos un poquito también a la realidad del momento en que se está afrontando el reto. Entonces, ese es como un poco la realidad a nivel de Colombia y de Bogotá frente a lo que es la inversión pública. Espero haber sido claro, Víctor. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Víctor. También espero que te sea leve lo que está sucediendo ahí en tu comuna. Sí, creo que uno de los temas que mencionaba ahorita Víctor y Diego son una de los retos que nos encontramos en toda la región y lo comento porque es una de las cosas que ha surgido, ¿no? Nos encontramos con situaciones en las que los representantes de medio ambiente solamente son uno en el equipo y pues esto justo limita el hacer algunas otras avances, ¿no? Sin embargo, comentarles que lo que buscamos también desde WWF es que esta red de ciudades pueda servir como apoyo para que puedan ustedes identificar qué proyectos se pueden duplicar, identificar qué retos tuvieron otras ciudades y cómo lo solventaron, y pues seguir avanzando también en el tema, ¿no? Me parece muy interesante, Diego, como comentan, el hacer este plan de acción climática una política pública. Ojalá que nos puedan contar cuando esto llegue a un avance un poco más elevado y de ahí también tomar todas estas lecciones aprendidas. Y bueno, por otro lado, si no hay alguna otra pregunta en el chat, me gustaría pedirte que nos puedas platicar un poquito más acerca de cómo fue que lograron establecer los objetivos que tienen ustedes ya alineados a la 1.5 del Acuerdo de París. Si podrías platicarnos un poquito más sobre eso. Jaime, claro. No, como lo mencionaba la secretaria en su tercera diapositiva, lo más importante era definir cuál eran los gases de efecto invernadero generados por cada uno de los sectores de gobierno que tenemos a nivel distrital, ¿cierto? Teniendo esa línea base, con un retraso, digamos, esa información se gestionó en el año 2020-21, la información tiene un rezago, el corte era 2017, nosotros estamos haciendo una actualización periódica, pero con esa fotografía de ese momento lo que estamos estableciendo era identificar primero sectores como transporte, que era el 48% de emisiones, como lo dijo la secretaria. Establecer esa agenda de electrificación de transporte público en Bogotá es muy importante, no solamente para el compromiso climático global, ya que disminuimos el uso de combustibles fósiles y evitamos esas emisiones, sino que también a nivel de calidad del aire, que ya es un problema local, logramos también mejorar un poquito esos componentes de material particulado, de gases que se están emitiendo por esas combustiones. Entonces, eso es lo primero, tener esa agenda de transporte. Lo segundo, el tema del consumo energético en el ámbito residencial, comercial e institucional, que equivale al 35% de las emisiones en Bogotá. Bogotá y Colombia en general le ha venido haciendo una agenda muy importante de transición energética desde el punto de vista electrodoméstico, lo que son las lavadoras, las neveras, que son esos electrodomésticos de mayor consumo en el sector habitacional, para que a través de, digamos, de programas de créditos blandos o, digamos, beneficios desde la empresa de energía de Bogotá, pudiesen adquirir las personas esas neveras, ¿sí? O esas lavadoras. Ahí ya, digamos, está haciendo una agenda que no empezó en esta administración, ya viene en una agenda desde las administraciones anteriores, pero también una agenda liderada desde el orden nacional, porque aquí hay un ecoetiquetado para esos dos electrodomésticos, se está ampliando para otros próximamente. Entonces, eso permite también orientar al consumidor en dónde hacer esa inversión de electrodomésticos que son de alta necesidad y que tienen que estar conectados pues todo el tiempo en ese componente. La otra línea donde tenemos una alta emisión de gases de efecto invernadero son en la disposición final de residuos sólidos. En Bogotá pues producimos alrededor de 6.340 toneladas día de residuos, de los cuales 3.400 toneladas son orgánicos. Entonces estamos impulsando mucho el tema de poder hacer un aprovechamiento de esos orgánicos, especialmente en el sector de restaurantes, en el sector de comercio, donde podamos tener unas rutas selectivas diferenciadas para que no solamente desde la prestación del servicio público de aseo, sino también identificando y trabajando con privados que tienen composteras que le pueda ofrecer el servicio. Entonces hemos identificado ya 17 empresas en Bogotá Sabana, donde tienen también sus lugares para hacer la conversión de residuo orgánico a compostaje. Entonces también hemos identificado un potencial máximo de tratamiento de 600 toneladas con los privados. Hoy están en alrededor de 300, 350 toneladas diarias,
pero también estamos convencidos que hay que trabajar con el privado, porque ahí también es un negocio que se puede plantear. No todo tiene que ser cargado al sector público. Los privados también pueden aportar para la acción climática y también pueden generar negocios en el marco de este componente. Y la otra línea donde nosotros también hemos establecido estas, digamos, distribuciones es en el tema de aguas residuales y domésticas. Bogotá genera el 4% de sus gases de efecto invernadero en las plantas, digamos, a través de lo que es la disposición de los residuos de vertimientos, ¿sí? De vertimientos líquidos. Entonces, ahí ya estamos actualizando una de nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales que pasa de 4 metros cúbicos a 7.2 metros cúbicos. Esto se hizo con un crédito con el Banco Mundial. Ese ya está a puertas de entrar a funcionamiento. Y tenemos otra planta en el sur de Bogotá que va a tratar alrededor de 14 metros cúbicos por segundo. Va a ser una de las plantas de tratamiento más grandes en el mundo, donde pues va a haber una inversión que está alrededor de 4.6 billones de pesos con la actualización última que se hizo. Eso estábamos hablando más de $1 billón larguito, pero ahí vamos a permitir también que en el año 2029 más o menos tengamos la planta funcionando. Entonces, como ustedes ven, con esas inversiones en el sistema de tratamiento de aguas residuales, con disminuir el enterramiento de residuos orgánicos y con todo lo que es la transición de la movilidad hacia la transición limpia y todo el compromiso con el sector privado y el consumidor, es que logramos establecer esas reducciones de emisiones, un 15% a 2024, un 50% a 2030, y pues lograr lo deseado que es la carbono neutralidad. Obviamente, esto es un compromiso público-privado que realmente se tiene que estar coordinando muy claramente y pues también adaptándose a las diferentes contingencias que se vayan dando por factores globales, como pues la crisis en Ucrania que tenemos, la guerra en Ucrania, el factor del dólar que también a veces hace que los proyectos se vuelvan inviables. Entonces, tiene que ser muy adaptativo, el administrador y el gestor público también tiene que estar también con esa resiliencia a esos choques globales que se pueden dar en temas de economía para poder adaptar rápidamente y poder cumplir estos elementos. Y lo más importante en toda esta línea, pues tener un tema de monitoreo y verificación que los pueda cumplir esas metas. Entonces, nosotros lo que estamos planteando ahorita es la adopción de un decreto que establezcamos esas metas para que también desde lo que son las secretarías distritales, la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Desarrollo Económico, puedan incorporar también sus compromisos en el mediano y largo plazo, porque si desde lo público no damos ejemplo y no impulsamos los incentivos y los programas suficientes para que el sector privado pueda desarrollarlo, sería un poco complejo pues cumplir estas metas que estamos aquí planteando. Muchas gracias, Diego. Muy completa tu respuesta y creo que también hace mucho sentido para las ciudades que están aquí presentes. De hecho, quisiera aprovechar para hacerles la invitación a nuestro siguiente webinar. Bueno, darles que voy a compartir la presentación. ¿Viendo mi pantalla?